Buenas tardes. Bien, vamos a dar comienzo a esta clase número 8, la cual está programada para el día 27 de mayo del corriente año. En esta ocasión, durante el transcurso de esta clase número 8 y la siguiente, la número 9, vamos a dar la bolilla 14 del programa de estudio, que es correspondiente a los delitos contra el orden público. Bien, de esta manera vamos a comenzar entonces con este tipo de delito que está previsto en el título 8 del libro segundo del Código Penal. Abarcan los artículos del 209 al 213 bis, básicamente, que son 5 capítulos, en función de que el 213 ter y el 213 quater se encuentran derogados. Bien, cuando hablamos de delitos contra el orden público, en sí el alcance de la frase de esta concepción del orden público, a consecuencia de que estamos frente a una expresión, si se quiere, ambigua, en el sentido de no reflejar con cierta precisión, concretamente o de manera correcta, cuál sería el bien jurídico protegido que en definitiva la ley se propone custodiar. Los diferentes tipos delictivos que contempla este título, ¿sí?, busca en realidad proteger tanto a la paz como a la tranquilidad pública. Esto es básicamente el mantenimiento de la paz social en una comunidad, como así también el imperio de la ley y el orden. Por consiguiente, lo que podríamos decir es que la expresión orden público no equivale a una noción constitucional o civilista, si se quiere, como conocemos, sino tan solo a que se alude más bien a su aspecto subjetivo, esto es, como creencia o confianza pública en pretender mantener esa paz social. Estas figuras delictivas son en realidad de peligros abstractos en cuanto a que los comportamientos punibles van a atentar contra esa confianza pública, esto es, en el sentido del mantenimiento de la paz social, y en frente a la no certeza de que eso se lleve en definitiva a cabo, es decir, esos atentados. La característica fundamental de estos delitos es la de ser actos preparatorios tipificados, es decir, acá podríamos decir que existe un adelantamiento en la punibilidad, en la punición de estos tipos de hechos. Son ilícitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado, simplemente atacan el derecho a la tranquilidad que tienen todos los ciudadanos. En definitiva, el concepto de orden público debe atender a diversos factores que en el caso concreto llevan forzosamente a una noción que no puede dejar de ser abstracta, y de allí su complicación en definir concretamente cuál sería el bien jurídico protegido. Tras esto, decimos que este título, luego de la reforma de la ley 26.268, reúne, como bien les decía, este título se reúne en 6 capítulos que los vamos a ir viendo a continuación. El artículo 209 habla sobre el delito de instigación pública a cometer delitos determinados. Básicamente lo que dice el 209: el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución será reprimido por la sola instigación con prisión de 2 a 6 años según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41. Bien, la indeterminación del tipo y como así la escasa o nula determinación del bien jurídico lesionado según surge de este texto legal
podríamos decir que contraría gravemente el principio de legalidad consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, es decir, existe una verdadera crítica sobre la validez constitucional de este precepto, por esta razón, importando así una tensión entre, por un lado, la situación de confianza en la que se puede vivir dentro de una atmósfera de paz social, podríamos decir, de la que hablan los autores definiendo el bien jurídico tutelado, y por otro lado el derecho a la libertad de expresión, que es un derecho también constitucionalmente garantizado. De esta manera deberá recurrirse, ¿sí?, al principio de máxima taxatividad interpretativa que de algún modo dé alcance de las palabras legales, la forma más restrictiva de la criminalización, para así limitar la punición de las opiniones o ideas que son compatibilizadoras con el principio o se compatibilizan con el principio de libertad de expresión. Entonces, en este sentido, esta crítica sobre esta validez de este precepto legal está presente. En cuanto a la acción típica, el delito consiste básicamente en instigar públicamente a un número indeterminado de personas a que cometan un ilícito contra una persona física, por ejemplo, contra Juan o Pedro, o bien contra una institución, de la cual comprendería al Estado. Entonces, instigar podríamos definir o podríamos decir que es determinar dolosamente a otro a que ejecute una infracción legal, de la misma manera, al igual que la figura genérica de la instigación del artículo 45, en este caso no basta el simple consejo, sino que tiene que haber una determinación dolosa. Se aplican los mismos parámetros que la figura genérica del instigador del artículo 45. Bueno, esto es lo que quiero decir. Cualquier medio va a ser idóneo, es decir, se puede cometer la instigación a través de la palabra, a través de escrito, usos de signo, etc. Para que el comportamiento del autor encuadre en esta norma legal, hace falta que esa pretendida instigación o esa mentada instigación no sea efectivizada en privado, sino más bien en público, es decir, a través de algún medio radial, algún medio televisivo, o puede ser también que se lleve a cabo esta conducta en un acto público, en una plaza, existiendo siempre así la posibilidad de que la instigación sea oída o recibida por alguien que no ha sido convocado personalmente. ¿Sí? Es decir, hay una cierta indeterminación en sus destinatarios. Bien, la publicidad y con ella la indeterminación de los sujetos instigados son las notas características que se imponen para afectar la confianza pública en el mantenimiento de la paz social, que es lo del bien jurídico protegido. Además debe existir la posibilidad de que estos cometan el delito al que se refiere la provocación. También debe estar de manera individualizada la figura legal instigada, esto es importante, por ejemplo, un robo, una estafa, es decir, hacer mención a esta cuestión, como sus circunstancias de tiempo, lugar y modo, pudiendo tratarse ya sea un delito de acción pública, de los previstos en el artículo 71 del Código Penal, de delitos de dependientes de instancias privadas, que son los previstos en el artículo 72, o de ejercicio privado, artículo 73 también del Código Penal, y bajo cualquier grado de participación, llámese autor, cómplice, etc. Algunas de las características que presenta esta figura, podríamos decir que se trata de un delito de dolo directo, por cuanto el autor pretende que el receptor consume el delito instigado y no simplemente que lo intente cometer. También es una figura formal de peligro abstracto, instantáneo y de pura actividad. Por consiguiente, la consumación se produce con el solo hecho de instigar, aunque si el culpable ignora que su conducta llega a un número indeterminado de individuos, no se configura el delito. No hace falta que el instigado lleve a cabo el delito al que se lo instigó. Es más, si esto último llegase a suceder, lo que va a ocurrir, o lo que puede ocurrir, es que el instigador será considerado partícipe del delito ejecutado o tentado por la persona instigada. Pero esto es por aplicación de las reglas de la participación del artículo 45 y no por el
este artículo 209. El sujeto activo puede ser cualquier persona, la tentativa es posible en algunos casos, por ejemplo, un programa de radio grabado que no llega a destino o en término. Y por último, podríamos decir que el ilícito queda agotado cuando la instigación llega a un conjunto de personas. Bien, esto en cuanto al artículo 209. El artículo 209 bis, y con estos dos artículos completamos el capítulo primero, habla del delito de incitación pública a la sustracción al servicio militar. El artículo 209 bis establece: en igual pena incurrirá quien en tiempo de conflicto armado incite públicamente a la sustracción al servicio militar legalmente impuesto o asumido, y si el autor fuese un militar, el máximo de la pena se elevará a 10 años. Este último párrafo está previendo un agravante. Entonces, como primer punto, el delito registra un requisito temporal, en el sentido de que solo puede ser reprimido el comportamiento del autor cuando el mismo sea ejecutado en tiempos de conflicto armado. En este sentido, el artículo 2 del anexo 2 de la ley 26.394, que es la ley de justicia militar, donde se deroga el Código de Justicia Militar y ahí establece ciertas modificaciones al Código Penal y como así también al Código Procesal Penal de la Nación, y crea determinados anexos, que uno de estos es el que le estoy mencionando, que en su artículo 2 básicamente se aclara en este punto diciendo que el tiempo de guerra, a los efectos de la aplicación del procedimiento previsto en esta ley, comienza con la declaración de guerra o cuando ésta exista de hecho, o con la norma que ordena la movilización para la guerra inminente, y termina cuando se ordena la cesación de hostilidades. A los mismos efectos se entenderá que existe conflicto armado cuando éste exista de hecho. Es decir, lo que da esta normativa es precisamente establecer este requisito temporal que exige este delito para su comisión. En cuanto al bien jurídico protegido, se trata de un delito que debe afectar a bienes jurídicos militares, aunque también es frecuente que se lesione además otros bienes jurídicos. La conducta perjudica, en primer lugar, a la seguridad nacional y al potencial defensivo de nuestro país, pero también afecta, sin lugar a dudas, a la tranquilidad pública. Autor de este delito puede ser cualquier individuo, pero su accionar se califica si se trata, ¿sí?, de un militar. Esto es lo que yo les decía de la calificación. En este sentido, el artículo 77, en su párrafo cuarto del Código Penal, ahí define lo que es el término militar y dice que se designa a toda persona que revista estado militar en el momento del hecho conforme a la ley orgánica para el personal militar. Es decir, hay una definición sobre este punto en el mismo Código Penal. Sujeto pasivo, entonces, son los que respetan la incitación, receptan, digamos, más que receptan esa incitación, resultando indiferente la actitud posterior que decidan asumir, pero lo importante es que la recepten. Debe tratarse de una generalidad indeterminada, ya que si la incitación va dirigida a una persona en particular, en este caso la conducta no sería típica de esta figura que estamos analizando, aunque sí podría quedar atrapada por la instigación del artículo 45 del Código Penal. La acción punible, que requiere dolo directo, en cuanto a la acción punible, es decir, requiere dolo directo, básicamente consiste en incitar, es decir, inducir, impeler, impulsar, estimular, animar, provocar a otras personas a la sustracción, esto es, evadirse, separarse, al servicio militar que legalmente les ha sido impuesto o asumido de manera voluntaria. Deberá tratarse de afirmaciones que tengan la entidad suficiente como para impulsar a tal sustracción a quienes se encuentren obligados a cumplir con aquel. Por ejemplo, no basta con que la gente dijera no estar de acuerdo con el servicio militar, sino que tiene que ser algo más que eso. La referida incitación, además de materializarse en tiempos de conflicto armado,
como requisito debe ser pública, y la publicidad existe cuando nace la posibilidad de que la incitación sea conocida y recibida por un determinado o un destinatario indeterminado. Entonces será necesario que el autor se haya dirigido específicamente a aquellas personas que se encuentren obligadas a cumplir con el servicio militar. Cualquier medio empleado en este caso va a ser válido. El ilícito es formal, es de pura actividad y de peligro abstracto. La consumación entonces va a acontecer cuando se cristalice la conducta prohibida, por ejemplo cuando alguien recibió la incitación, siendo indiferente luego la actitud que adopte o que lleve a cabo el receptor. La tentativa no parece ser posible en función de estas características que he mencionado de este delito. Bien, el capítulo 2 de este título comienza con la asociación ilícita. Bien, esto está regulado en el artículo 210 del Código Penal. El artículo 210 establece: será reprimido con prisión o reclusión de 3 a 10 años el que tomare parte en una asociación o banda de 3 o más personas destinada a cometer delitos por el solo hecho de ser miembro de la asociación. Para los jefes u organizadores de la asociación, el mínimo de la pena será de 5 años de prisión o reclusión. Bien, como bien jurídico protegido en relación a este precepto legal, tenemos que la existencia de una asociación cuyo objetivo sea la comisión de delitos, esto afecta por sí mismo a la tranquilidad pública. Es decir, no solo porque el hecho de tener conocimiento de su existencia produce una inquietud social, sino también por el peligro que implica para la preservación del orden social establecido y legalmente protegido la existencia de una asociación con estos fines. Es decir, cualquiera de nosotros, tomando conocimiento sobre la existencia de esta asociación ilícita, que es un grupo de personas que se dedica a cometer delitos, y la verdad que no estaríamos muy tranquilos y nos llevaría también a una inquietud bastante considerable. Es por esto que de esta manera, este ilícito lo que lesiona en sí entonces es el orden público por esa inquietud social que produce la existencia de estas agrupaciones de individuos cuyo objetivo es la comisión de delitos. Bien, aquí es lo que trata de, o lo que pretende proteger esta norma penal. ¿En qué consiste el delito? Bueno, básicamente la infracción se va a perfeccionar cuando el autor tan solo toma parte de una asociación o banda de 3 o más personas y que la misma esté destinada a cometer delitos. Es decir, se requiere de unidad de acuerdo entre las partes, entre las personas, y pluralidad de contextos delictivos a realizar en forma sucesiva. ¿Sí? Es decir, en el texto, la expresión banda no pasa a ser un sinónimo de asociación ilícita. Solo por tomar parte el delincuente merece la pena de prisión o reclusión que se consigna autónomamente de la que esto de manera le va a corresponder la pena de este delito de manera autónoma a la que le podrá corresponder por los otros delitos, que en definitiva lo que va a suceder es que si la banda comete otro delito, pues en ese caso esos delitos van a concurrir en forma material, conforme a las reglas de concurso del artículo 55, hay un concurso real entre este delito de la asociación ilícita y todos los que cometan la banda. Como cualquier acuerdo, puede ser implícito o explícito. El acuerdo implícito está constituido por una clara expresión de la voluntad en tal sentido. En cambio, cuando estamos hablando de un acuerdo explícito, se da por medio de actividades unívocamente demostrativas de esa existencia de la asociación. Las doctrinas nos hace conocer que la Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó 2 criterios relevantes. En un caso, Arancibia, del año 2004, por mayoría, consideró que este delito es un ilícito de lesa humanidad, y en el caso Ramo Mariño, del 2007, declaró que el precepto para su configuración no requiere la existencia de delitos consumados, ni siquiera
se requiere un principio de su ejecución, sino basta con un acuerdo con la finalidad de ejecutarlos. No cualquier acuerdo en torno a la comisión de delitos asumirá el carácter de asociación ilícita, sino el que sea indicativo de una relativa permanencia y se forme con la voluntad de los intervinientes de moverse dentro de un cierto grado de organización. Entonces, los requisitos de este tipo penal, podríamos decir que para su configuración se necesita lo siguiente, básicamente, estos requisitos. En primer lugar, la existencia de una asociación una asociación entre miembros, la cual debe ser voluntaria. Esta actitud se cristaliza cuando el autor presta su consentimiento al pacto. Debe existir un acuerdo previo entre sus pares para constituir esa asociación, o si ya estuviese instalada, la voluntad de integrarla, ¿sí? Si puede ser en su nacimiento o luego para incorporarse a esa asociación ilícita. No es necesario que esté organizada con estatutos, actas u ordenamientos, basta el concierto de acciones e intenciones con carácter permanente. Esto es el carácter informal que se requiere para constituir una asociación ilícita. Y en segundo lugar, como segundo requisito, debe poseer carácter permanente, como bien les señalara, en el tiempo, porque lo ocasional o accidental es lo típico en la participación criminal. Si yo me reúno para cometer un delito determinado o sea, un hecho específico, pues en ese caso no estamos hablando de una asociación ilícita, sino más bien de una participación criminal que pueden ser desde autor o cómplice, cualquier grado de participación que establece el artículo 45 o 46 del Código Penal. De esta manera, entonces, no se trata de una permanencia absoluta, sin el o con plazos determinados, sino de una permanencia relativa exigida por la pluralidad delictiva, que es el objetivo que tiene la asociación, que no se puede conseguir sin una actividad continuada y que como tal podrá estar determinada en cada caso por la tarea delictiva que se haya propuesto la asociación, pero en definitiva no se trata de una mera cuestión de tiempo, ¿sí? En cuanto al tercer requisito, bien, debe detentar una cierta dosis de estabilidad y de organización esta asociación, para lo cual no se exige algo militarizado con alta jerarquía, sino que debe quedar patente que el encuentro de estos individuos no es casual, no se trata de un mero conglomerado. Todo esto por cuanto a que no se trata de la organización de una especial estructura, de una asociación, sino de la mínima que requiere la cohesión del grupo en orden a la consecución de estos fines delictivos comunes que se han propuesto llevar adelante. Como cuarto requisito, también podemos mencionar la cantidad de miembros, debe ser como mínimo, dice el precepto legal, de 3 personas, la que no necesitan que sean imputables o que se conozcan entre sí, deben tener conocimiento, saber intencionalmente que forman parte de esa asociación delictiva, por lo tanto no hace falta que entre ellos exista un trato personal ni reuniones periódicas, como que tampoco vivan en el mismo lugar. Pueden acordar tranquilamente un plan delictivo por medio de emisarios, de correo electrónico, de correspondencia, etc. Y por último, en un quinto requisito, podemos decir que la banda debe haberse formado para cometer delitos indeterminados, es decir, varios, no de tipos específicos, lo que equivale a sostener de que se juntan para desplegar una actividad delictuosa en general. Es decir, articulan diversos planes delictivos y esto es lo que hace a la característica de este tipo de delito de la asociación ilícita. Lo indeterminado entonces no serán los delitos, sino la pluralidad de delitos a cometer. Todos estos requisitos llevan a que la unión de estas personas constituyan un peligro contra la tranquilidad pública, que es en definitiva el bien jurídico protegido, que es lo que hablábamos al inicio, cuando comenzamos el análisis de este tipo de delitos. En cuanto a sus características propias, pues bien, la figura es formal, de carácter permanente, de peligro abstracto y dolosa,
también se admite, además del dolo directo, el eventual. El sujeto activo puede ser cualquier persona. Como delito autónomo admite la participación criminal. Por ejemplo, el sujeto responde como partícipe del artículo 210, quien no ha formado parte de la asociación, pero ha aportado, supongamos, un rodado para el robo que esa asociación desea ejecutar. La tentativa es posible y la consumación acontece con el acuerdo o pacto delictuoso, pues con él se toman parte y el individuo se convierte en miembro de la asociación. Y por último, les decía lo del agravante que prevé este dispositivo legal, que es para el caso de que el responsable sea el jefe, es decir, el que dirige o comanda toda la banda o una parte de ella, también puede ser, es decir, pero tiene que reunir el requisito de la máxima autoridad a la que hay que obedecer, pudiendo tratarse, por eso les decía, de más de uno de los jefes, o también el precepto legal habla de tratarse de un organizador, esto es el que efectiviza trabajos referidos al establecimiento, al ordenamiento, a la organización o bien a la constitución de la agrupación ya instalada. Por ejemplo, se dedica a reclutar hombres, distribuye las tareas, entre otras cosas. Es decir, y en este caso, fíjense en que el mínimo de la pena legal prevista se eleva y es por estas razones que estamos frente a una agravante. Bien, luego tenemos la asociación ilícita agravada, que está prevista en el artículo 210 bis del Código Penal. La misma establece se impondrá reclusión o prisión de 5 a 20 años al que tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita destinada a cometer delitos cuando la acción contribuya a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, siempre que ella reúna por lo menos dos de las siguientes características. Y enumera: estar integrada por 10 o más individuos, poseer una organización militar o de tipo militar, tener estructura celular, disponer de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo, operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país, estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad, tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes tanto en el país como en el exterior, y por último, recibir algún apoyo, ayuda o dirección de funcionarios públicos. Bien, en cuanto a consideraciones generales sobre este precepto legal, en relación al bien jurídico protegido, la calificante consiste básicamente en colocar en riesgo la vigencia de la Constitución Nacional, lo que corresponde a aquellos casos en que se pone en peligro el funcionamiento de las instituciones fundamentales que la Constitución prevé, o bien debe afectar el ejercicio y goce de los derechos y garantías que su texto consagra. El delito presupone para su perfección un triple encuadramiento, esto es, la existencia de una asociación ilícita simple destinada a cometer delitos en función de lo que hemos dicho en el artículo 210, la agravante genérica de contribuir a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional, artículo 227 ter, y la reunión de dos o más de las condiciones de calificación enumeradas en este tipo penal del artículo 210 bis. ¿Cuáles son los requisitos entonces de esta figura legal? Es que el autor debe tomar en primer lugar parte, es decir, integrar la sociedad criminosa, tomar parte, cooperar, esto es salir a buscar miembros, supongamos que deseen adherirse, o ayudar a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita, por ejemplo, provocando la renovación de miembros, procurando un apoyo financiero, es decir, todo esto que el autor debe tomar parte o debe cooperar o ayudar a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita, la que a su vez debe estar destinada a cometer delitos, ¿no? y cuya acción delictiva tiene que contribuir a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional. Por ejemplo, cuando se pone, en riesgo de daño, supongamos el régimen representativo republicano y federal, esto es,
se producen homicidios, asaltos, atentados a la seguridad pública y otros actos intimidatorios que se dirijan a revertir ese orden constitucional del país. Es decir, no hace falta que dicho peligro se concrete. Esto es importante. El ilícito castiga entonces al miembro, castiga al promotor, a quienes presten o prestan una ayuda material, sea económica o financiera, para mantener esta asociación en vilo. Por lo demás, este delito podríamos decir que es instantáneo, la consumación se da en el instante en el que se cumple la acción de cooperación o ayuda, exigiéndose un dolo directo e incluso eventual, el que se va a nutrir del conocimiento o representación del peligro que crea para la vigencia del ordenamiento institucional del país la asociación ilícita a la que el sujeto está asistiendo. Los sujetos activos pueden ser quienes tomen parte en la asociación, es decir, son miembros de ellas, y también quienes cooperan o ayudan sin ser miembros de ellas. ¿De qué manera? ¿De qué manera cooperan o ayudan sin ser miembro? Haciéndolo en el sentido de la formación o mantenimiento y solo esas formas de participación. Entonces quedando entonces estos equiparados a las penas de sus miembros. Si bien no integran, pero le van a corresponder las mismas penas que a aquellos que están integrando la asociación ilícita. El agravante no alcanza a que entonces este resultado de peligro pueda afectar la vigencia de una constitución provincial. Por tratarse de un delito de peligro abstracto, resulta indiferente a los fines consumativos que efectivamente se haya producido la afectación de la vigencia de la Constitución Nacional. Es suficiente con la existencia de un peligro cierto, constatable, de afectación. La acción del autor bajo esta dirección puede adquirir múltiples modalidades, no solo a través de los hechos de violencia, pero principalmente se trata de una conducta usualmente calificada como terrorista que incrementa el riesgo de que ello ocurra. El tipo no requiere que la asociación haya sido creada con la finalidad específica de cometer delitos de naturaleza política que respondan a una causa política, porque en definitiva un delito común puede también contribuir a crear un peligro concreto para la vigencia del ordenamiento jurídico fundamental que organiza la nación. Por ejemplo, un golpe de Estado, una toma del poder por grupos facciosos o la desprotección generalizada de ciertos derechos, o bien una abstención o renuncia de ejercer actos propios de la función pública que hacen centralmente a la eficacia de la Constitución Nacional, son entre otros ejemplos que podemos mencionar. Establece una condición objetiva de punibilidad, esto hace las características en cuanto a su exigencia. La calificante en este sentido exige para su eficaz aplicación que el episodio delictivo posea al menos 2 de las 8 características de las que se enumeran y que hemos mencionado al inicio del análisis de este precepto legal. Asimismo, la disposición contempla un solo tipo delictivo con pluralidad de hipótesis, por lo tanto, si se ejecutan más de una conducta, el ilícito no se multiplica. Entonces, estos requisitos consisten básicamente en el inciso A, que dice del artículo 210 bis, importa a que la banda esté integrada por 10 o más personas como mínimo, siéndole aplicable solo al que la integra, por ejemplo, solo al que toma parte de esa asociación. Los demás, al estar a la letra de la ley, no la componen, pues no son parte de ella. Por ejemplo, los sujetos que sin integrarla, como decíamos, les prestan una ayuda o una cooperación, aunque fuera para su formación o mantenimiento. El inciso B, por ser una organización militar o de tipo militar, alude a que la asociación posea una organización militar o de tipo militar. Hay organización militar cuando en la asociación impera una correspondencia total en lo que hace a su estructura jerárquica, nominaciones, facultades y deberes con la existente en las Fuerzas Armadas y otras fuerzas asimiladas. La organización es de tipo militar cuando, sin existir esa correspondencia, la asociación está constituida verticalmente en base a una estructura jerárquica y sujeta a un régimen disciplinario similar al castrense. El inciso C dice contar una estructura celular. Esto significa que la asociación tenga
esté formada por diferentes grupos que en tiempos atrás se generaron y que a la par desplieguen actividades en forma aislada, pero sabiendo de que están relacionados entre sí y aún sin conocerse entre ellos. Obedece a la idea de la mayor criminalidad por su forma de operar y la dificultad para poder identificar a sus componentes, que prestan una asociación organizada en grupos, o sea, presentan una asociación organizada en grupos humanos formados separadamente y que actúan sin conocimiento recíproco. Normalmente se presentan en forma conjunta los incisos D, E y G. Bien, el inciso 4, disponer de armas de guerra o explosivo de gran poder ofensivo. Bueno, pide que en este caso que la banda disponga de armas de guerra, no de otra especie, o explosivos de gran poder ofensivo, como para que puedan ser utilizados en cualquier momento para el cumplimiento de sus propósitos delictivos. El inciso E, que habla operar en más de una de las jurisdicciones políticas del país. Bien, exige que la banda esté integrada por una o más, bueno, básicamente lo que exige es que la asociación opere en más de una de las jurisdicciones políticas del país, esto es, en más de una provincia, sea como sede o cabecera y sea de modo transitorio definitivo y aunque no se haya ejecutado ilícito alguno allí. Entonces lo importante es que operen más de una jurisdicción. El inciso F, estar compuesta por uno o más oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas o de Seguridad. Bueno, exige esta razón que estén integradas por uno o más oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas, a saber Ejército, Marina, Fuerzas Aéreas, o también de Seguridad, que sería integrada por Policía Federal, Gendarmería Nacional, lo que equivale a que ellos formen parte de aquella asociación, con lo cual no basta su ayuda o cooperación a la formación o mantenimiento, sino que tienen que integrar la asociación. Solo quedarían comprendidos entonces de esta manera los oficiales y suboficiales, de modo que quedan excluidos a los soldados, a los combatientes y personal civil o administrativo de las fuerzas. Es indiferente si se encuentran en actividad o han pasado retiro, pues continúan formando parte de esa fuerza. El inciso G, tener notorias conexiones con otras organizaciones similares existentes en el país o en el exterior. Bueno, se solicita básicamente que la asociación tenga estas conexiones, estos apoyos o ramificaciones con otras organizaciones similares existentes, sean dentro del mismo país o en el extranjero. Esto es, por ejemplo, para brindarse informaciones recíprocas, intercambiar armas o municiones, efectivizar ataques en común, entre otras cosas. Es decir, la conexión debe ser notoria cuando resulta fácil de establecer y demostrar. Desde otro costado, la organización con la que debe tener conexiones no necesariamente de reunir las mismas condiciones requeridas por la disposición, sino similares, dice el precepto legal, es decir, parecidas en cuanto a números de miembros, a sus estructuras jerárquicas, potencial operativos, fines, etc. Y por último, el inciso H requiere que la banda reciba algún apoyo, alguna ayuda o dirección de tipo económico o material de funcionarios públicos. Sobre esto volvemos al concepto de funcionario público que establece el artículo 77 del Código Penal. Sea en actividad al instante de brindarlas, quienes además deben ser cómplices de ella y tendiente a darle o a prestarles auxilio. Es decir, estos dependientes estatales no deben formar parte de la asociación, esto es importante. Y por último, para culminar con esta clase número 8, vamos a dar desarrollo al artículo 211, que habla de la intimidación pública propiamente dicha. Dice, será reprimido con prisión de 2 a 6 años el que para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hicieren señales, dieren voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común o emplear en otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos, cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materiales afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de 3 a 10 años. Bien, ¿en qué consiste este delito? Bien, básicamente la figura castiga el comportamiento del individuo que pretende alterar la paz social o la tranquilidad de la comunidad
y para el logro de su propósito lo que hace es provocar un temor general en la sociedad, desordenándola o generando tumultos. El tipo contempla una pluralidad de hipótesis, por cuanto a que el autor puede desplegar diversas acciones que van a culminar en un mismo fin. Lo importante es que el autor influya sobre el público, esto es, hacia personas indeterminadas. Se trata de un precepto legal dominado por el aspecto subjetivo, ya que las acciones previstas son típicas en cuanto fueran o fueren realizadas para conseguir alguno de los objetivos que enuncia la ley. Tales comportamientos no son más que medios para lograr estas finalidades, por eso el tipo agrega el requisito de la idoneidad de ellas con respecto a ese logro. ¿Cómo se materializa el comportamiento? ¿Y qué personas intervienen? Pues bien, sujeto activo puede ser cualquier persona, sujeto pasivo es el público en general, cuya tranquilidad se ve precisamente perturbada por la cristalización de estas conductas incriminadas en la norma. Los medios de los cuales puede valerse la gente es a través del uso de señales, de dando voces de alarma, amenazando, con la ejecución de un ilícito de peligro común o empleando otros medios materiales idóneos para causar tales cosas, digamos, ¿no? Pero siempre de que posean un poder intimidatorio para trascender públicamente. Amenaza con la comisión de un delito de peligro común quien anuncia que va a ejecutar un delito de esas características o que lo hará ejecutar por un tercero sujeto a su voluntad. Así la figura se refiere a un delito, por lo que el tipo requiere que la amenaza se dirija a un hecho de los previstos en el título 7 del Código Penal o a cualquier otro delito contemplado en otros títulos del Código, con capacidad para afectar la seguridad de las personas en general, como por ejemplo el establecido en el artículo 219. Como característica de esta figura, se trata de un delito formal de pura actividad, instantáneo y solo de dolo directo, pues es necesaria o se necesita, mejor dicho, la intención de la gente de querer infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes. Temor público equivale a infundir miedo, terror o pánico a un grupo de la comunidad como consecuencia de un acontecimiento que lo amedrenta, es decir, que pueda acarrearle daño a sus personas o bienes. De manera específica, esto es, anuncia un terremoto o no, es decir, profiere gritos permanentes de auxilio. Suscitar desórdenes implica alterar el camino ordinario de la vida en sociedad y suscitar tumultos importa presencia de una multitud de individuos descontrolados. Al ser un ilícito de peligro abstracto, basta materializar un acto idóneo, la tentativa es posible, la consumación se da igualmente, aunque el público no se atemorice o aunque no se produzcan los tumultos o desórdenes que se había propuesto suscitar el autor. El medio es normalmente idóneo en el sentido de la ley cuando une a la posibilidad de trascender públicamente esa aptitud en sí o por la forma y modo con que el agente lo usa, esto es de infundir temor público o suscitar tumultos o desórdenes, lo cual deben acompañarse. La conducta calificada, en este sentido la ley también prevé un agravante, la que opera cuando el autor para llevar a cabo el delito se vale de explosivos, agresivos químicos, esto es gases tóxicos o pesticidas, por ejemplo, aunque se exige además que su episodio no constituya una infracción contra la seguridad pública. Explosivo es la materia que produce la súbita, instantánea y violenta liberación de energía, como la pólvora, la dinamita, la nitroglicerina. Agresivos químicos son aquellas sustancias, obviamente de naturaleza química, perjudiciales y dañinas para la salud de las personas, animales, vegetales y demás cosas en general, como los ácidos, gases tóxicos, venenos de origen químico, entre otros. Y por último, las materias afines son aquellas que, sin ser técnicamente explosivos o agresivos químicos, producen efectos similares como las explosiones por compresión de vapor o gas o los venenos de origen animal o vegetal, entre otros. Y por último, establece un carácter de subsidiariedad, la norma penal en estudio, esto es que la utilización de los medios enunciados por el artículo 211, aunque se lo haga con las finalidades típicas, cuando constituye uno de los delitos contra la seguridad común
queda desplazada de la intimidación pública para punirse mediante estos últimos. Es decir, la subsidiariedad entonces está expresamente determinada por la parte segunda del artículo, atendiendo a que precisamente los medios del tipo calificados son los normalmente idóneos para perpetrar delitos contra la seguridad común. En consecuencia, queda en el ámbito de la figura agravada de intimidación pública el uso de elementos de uso civil cuya mera tenencia no es delictiva, como petardos, bombas de estruendo, fuegos artificiales o sustancias contenidas en rociadores o gasificadores en los que pueden llegar a producir solo trastorno pasajero en el organismo humano. Bien, con esto entonces finalizamos esta clase número 8, programada para el día 27 de mayo. Muchas gracias.